Drama en Volkswagen. Va a reducir en 3 millones la producción anual de vehículos, pasará de los 12 millones a los 9 millones y va a reducir también en un 50% la gama de coches que pone en el mercado. Son conclusiones tras la reunión de trabajadores con la dirección de la compañía. Problema, no se concretan los 100.000 despidos ni más cierre de las fábricas en Alemania. Volkswagen es el punto caliente del día con el permiso de Japón, donde la ministra de Finanzas ha anunciado que los fondos soberanos del país van a invertir en más activos denominados en yenes, lo que está favoreciendo hasta ahora la subida del yen. Si miramos a los bancos centrales, atención a Kevin Warsh, se está empezando a aplicar cambios en el seno de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ficha a Mervyn King, exgobernador del Banco de Inglaterra, para empezar a estudiar los cambios necesarios en el Banco Central americano. Hay otro fichaje de banquero central, Ben Bernanke, que se va a Anthropic, el hombre que nos enseñó la importancia de gestionar las crisis. Él estudió la Gran Depresión y maniobró en la gran crisis financiera. Se va a Anthropic. ¿Por qué? Porque algún día las tecnológicas serán too big to fail y hacen falta banqueros centrales controlando qué es lo que sucede dentro. Bueno, a lo mejor es que a veces somos un poco mal pensados. Tecnología, aquí está la gran protagonista y además son brutales los anuncios que tenemos en las últimas horas. Tenemos ya por fin el 5.6 Sol de GPT. Dicen que es la capacidad que muestra OpenAI que puede competir con el Mythos de Anthropic y que sirve para mucho. Hasta ahora los analistas están comprobando en qué consiste la nueva versión de la empresa de Sam Altman. Y todo esto llega después de que Meta siga anunciando cambios que están evidenciando que hay una transformación en la empresa. La describíamos hasta ahora como empresa de redes sociales. Hace unos días dijimos, cuidado con Meta porque va a alquilar su capacidad de computación a terceros. Pues ayer anunció que empieza la producción de chips de inteligencia artificial. Ya no es una compañía de metaverso y redes sociales. ¿Qué pasos está dando Mark Zuckerberg? Que además va a alquilar su inteligencia artificial a los desarrolladores de software para que creen sus aplicaciones. Es un concepto completamente diferente. Diferente la cifra de Micron, 250.000 millones, va a invertir en Estados Unidos. Brutal, ¿eh? Las cifras son tan impresionantes. Y luego está Seka Hynix, la coreana, hoy debuta en Wall Street. Vamos, que tenemos el menú completo. Hasta juega la selección española. Quedará imbatido Unai Simón, porque si eso pasa, si eso sucede, ya está. Estamos en semifinales. Buenos días. Muy buenos días. La crónica del dinero de hoy viene plagada de ceros, plagada de los ceros que va a invertir el gobierno de Japón, los fondos soberanos de Japón, en activos japoneses para que entre más dinero en el país. Y esto lo que está permitiendo es que se aprecie el yen japonés. ¿Qué otro impacto tendrá en el mercado de bonos, en la bolsa asiática, en la bolsa japonesa, que ya ha subido mucho en los últimos tiempos? Es una de las preguntas que nos hacemos en esta jornada de viernes 10 de julio del año 2026, en la que estamos analizando el drama de Volkswagen. Sabíamos que hay una crisis en la industria automovilística europea que afecta a la mayor empresa por producción de coches de Europa, pero es que lo que va a hacer esta compañía es precisamente eso, reducir la gama de vehículos que pone en el mercado en un 50% y reducir en 3 millones los vehículos que fabrica cada año, de 12 a 9. Lo que no concreta Volkswagen a esta hora son los despidos que va a cometer y cuántas más fábricas va a cerrar en Alemania. La crónica del dinero nos lleva a hablar de la inteligencia artificial. Con la resaca de los 250.000 millones de dólares que va a invertir Micron, pues nos planteamos hasta qué punto es potente la nueva versión de OpenAI o qué hará Seka Hynix, la coreana que hoy debuta en Wall Street tras recaudar 26.500 millones de dólares. ¿Ven ustedes cómo la crónica del dinero es espectacular? Y el dinero no tiene pinta de querer marcharse. Escuchen a Alberto Roldán en el análisis con Lucía Martín en Mercado Abierto en Capital Radio. Entrampados en esta situación de declaraciones en las cuales ya tristemente nos hemos acostumbrado y más seriamente yo creo que los inversores nos hemos inoculado a este tipo de fanfarronerías y declaraciones. Cuando el conflicto se incrementa o pasa a un nivel superior no es una broma, es una cosa muy seria, ¿no? Pero el impacto en las bolsas, ni la parte más dura del conflicto se ha visto amenazada, mucho menos lo va a hacer en este contexto, con lo cual
que nadie toque posiciones, porque nada de lo que ocurre en Oriente Medio, salvo una escalada imprevista y mayúscula, va a afectar al devenir de los mercados. Futuro del DAX, moviéndose ya con un recorte muy suave, euro 1,1437 y petróleo, que como está hoy no nos da ningún susto, $77. Futuro del Brent, con los futuros americanos en negativo cayendo. Próxima semana empezamos la temporada gorda con mayúscula de presentación de resultados empresariales. Aquí están los puntos calientes, los principales titulares de una escena de viernes que viene potente. Vamos a hablar hoy del absentismo, es el tema de la semana, sin duda, en España. Enseguida con Miguel San Martín en titulares y en la entrevista Capital a partir de las 8 con Luis Vicente Muñoz. Les damos los buenos días y saludamos a la dirección técnica del programa, Juanda Cañadas e Íñigo Jalón. Las noticias capitales. Bueno, pues vamos con el absentismo laboral en España. Sigue siendo el gran punto caliente, Miguel. Lo último, bueno, pues el Banco de España, el gobernador por un lado, José Luis Escrivá, advirtiendo del gasto que supone para la seguridad social el incremento del absentismo. Y dice que las bajas de larga duración se han disparado, sobre todo a partir de la pandemia, y alerta del alto nivel en España en relación con el resto de la Unión Europea. Escrivá afirma que uno de los motivos es la falta de coordinación entre las comunidades autónomas y la propia seguridad social. Se paga con el presupuesto de la seguridad social y ha aumentado esa partida enormemente y estamos a un nivel sin parangón a nivel europeo en ese sentido. Y la pregunta es quién toma la decisión. Quien toma las decisiones fundamentales ¿tiene la restricción presupuestaria? Pues no. Es decir, las decisiones se toma en otro nivel de administración pública donde esa restricción presupuestaria no opera. También ha señalado que las bajas laborales tienen un patrón cíclico, de manera que cuando el desempleo es elevado se reducen y a medida que hay más empleo vuelven a niveles habituales. Escrivá vincula el alto paro con unas políticas activas insuficientes y dispersas entre las comunidades, pero también con otros subsidios estatales que desincentivan el acceso al mercado de trabajo. Bueno, pues todo esto lo vamos a comentar en la gran tertulia de la economía con Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Gonzalo Garnica, consultor empresarial, Kamal Romero, consultora independiente de analítica de datos y economía, y lo vamos a analizar también en la entrevista Capital con los graduados sociales que han alertado, Miguel, de un absentismo laboral estructural achacable al envejecimiento. Por lo que el debido a la baja médica ha dejado de ser fenómeno coyuntural tras alcanzar en 2025 una tasa del 5,5% sobre el total de trabajadores afiliados, con una tendencia al alza debida a la interacción de múltiples factores, de los que destaca, como dices, el envejecimiento. Revelan que la incidencia mensual media de las bajas es de casi 41 por cada 1.000 trabajadores, y ese es el verdadero impulsor del gasto, por delante de la duración de las bajas, que incluso disminuye a 39 días de media en el régimen general. Abogan por la prevención de riesgos, que tengan en cuenta la ergonomía, poner en marcha programas de envejecimiento activo y también planes de apoyo psicológico. Nos vamos al conflicto en Oriente Medio. ¿Qué es lo último? Pues que Estados Unidos asegura que las conversaciones técnicas con Irán continúan mientras el país entierra a su líder, el ayatolá Ali Khamenei, y el presidente del Eurogrupo, ¿qué espera? Bueno, pues que el efecto de la guerra con Irán sea temporal y que los precios de la energía vuelvan a bajar, Miguel. Así lo ha dicho efectivamente el también ministro de Finanzas heleno, Kyriakos Pierrakakis. Destaca la resiliencia de la economía europea gracias a las inversiones de los últimos años y que por eso ha tenido un impacto menor este conflicto que el de la guerra de Ucrania. Además, explica que gran parte de la reunión del Eurogrupo estuvo centrada en la IA y en el riesgo y las oportunidades que presenta. La inteligencia artificial tiene el potencial de reescribir las reglas de la economía global, sobre todo tiene el potencial de elevar la productividad en nuestras economías, y la productividad es la base del crecimiento a largo plazo, la competitividad y prosperidad. La IA afectará la vida de las personas, la inversión y la forma en la que operan las empresas, junto con los mercados laborales, el sistema financiero y, en última instancia, la forma en la que se genera el crecimiento. El Eurogrupo acuerda seguir con el refuerzo del papel global de la moneda única y de avanzar en la unión del ahorro y la inversión
así como en las finanzas digitales. El Ecofin evalúa hoy el paquete de integración y supervisión de los mercados de capitales en la Unión Europea después de que el Eurogrupo haya rechazado, Miguel, la propuesta de España para la emisión de deuda común. Efectivamente, el propio Pierre Rakaki reconoce que no había consenso entre los países del euro para poner en marcha esa emisión, pese a que todos coinciden en la necesidad de que hace falta aumentar las inversiones. La propuesta tiene la oposición de Países Bajos y de Finlandia, que junto con Alemania y el resto de países nórdicos tradicionalmente se oponen a esas emisiones. Sí lo han apoyado Francia o Grecia, y el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, recuerda que ya existe ese elemento. El Fondo de Recuperación tras la pandemia se hizo con emisión de deuda común y dice que también puede ir dentro del marco financiero plurianual 2028-2034 que ahora se negocia en Bruselas. Y el Parlamento Europeo ha dado luz verde final al acuerdo sobre la regulación del futuro euro digital. Y eso permitirá empezar ya la semana que viene las negociaciones con los Estados miembros sobre el texto definitivo de una iniciativa que busca reducir la dependencia europea de Estados Unidos en los pagos electrónicos. Habla de Visa y Mastercard. La normativa sobre la que los gobiernos ya han alcanzado un pacto sentará las bases del euro digital si finalmente el Banco Central Europeo decide emitir la divisa. Su presidenta, Christine Lagarde, pues parece que sí lo va a hacer porque celebra el acuerdo. En el Banco Central Europeo comenzaremos a poner en marcha todo el trabajo técnico, las pruebas y proyectos piloto, de modo que tan pronto como podamos y tan pronto como sea técnicamente sólido, válido y seguro, podamos lanzar también el euro digital. Además, por supuesto, del efectivo, las monedas y los billetes. Se complementarán entre sí. Coins and banknotes. They will complement each other. El acuerdo alcanzado por la Eurocámara prevé que el euro digital pueda usarse tanto en su versión online como offline, sin conexión a la red. Esta funcionaría con una conexión directa entre los dispositivos móviles del pagador y el receptor, sin internet y sin una infraestructura que liquide el pago. Así no quedaría registro de la operación y tendría la misma privacidad que el efectivo. Y mientras habla de los fichajes de los banqueros centrales, Ben Bernanke, presidente de la Fed, se va a Anthropic, y el actual presidente de la Fed, Kevin Warsh, ficha al exgobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King. Pues miramos a las negociaciones laborales en España, en concreto a las de Banco Santander. La reunión con los sindicatos termina sin acuerdo en el tercer encuentro para abordar el plan de prejubilaciones. Piden que la entidad aplique una mejora de las indemnizaciones para los trabajadores que decidan acogerse a las bajas voluntarias. El banco quiere mantener las condiciones de 2020 y Comisiones considera fundamental un incremento para que las personas que se acojan lleguen a la edad de jubilación sin sobresaltos. El banco ofrece el 74% del salario bruto para trabajadores entre 55 y 57 y del 76% del salario para los mayores de 58. El sindicato quiere que se aplique ya esas prejubilaciones desde los 50 y que se añada un complemento voluntario de al menos un 50% del salario bruto. Es momento de conocer los asuntos que va a abordar Meli Torres en Inversión Inmobiliaria este viernes en la programación de Capital Radio. Buenos días, Meli. Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 12 a 1 contamos con la entrevista de la semana. Se la vamos a dedicar a Borja García Egochaga, que es consejero delegado de Neinor Homes, que a finales de este año dejará el puesto de consejero delegado en manos de Jordi Argemí para pasar a ser Senior Advisor en Neinor Homes. Y ahora que ya estamos en el Ecuador del año, vamos a analizar con él cómo está evolucionando el sector residencial a nivel de mercado, así como el tejido empresarial, y ver cómo afronta Neinor Homes esta nueva etapa marcada por dos hitos históricos recientes. Uno de ellos es la adquisición de Aedas Homes, que los consolida como la mayor promotora residencial de España, y otro, el anuncio del plan de sucesión ordenada. No os lo podéis perder, En una semana marcada por los partidos de fútbol, la lección, la clase de liderazgo. Tomás Sotero va con lectura de terreno de juego, ¿verdad? Buenos días. Esta semana hemos tenido un caso muy interesante en el mundo del fútbol, el llamado caso Balogun, por el nombre del jugador en cuestión. Empecemos por el contexto, porque es sabido que cuando un jugador es expulsado por doble tarjeta amarilla o por roja, como mínimo se pierde el siguiente partido por sanción. Esto es algo que está recogido en los reglamentos de todas las competiciones, incluido el Mundial de Fútbol que se está jugando en Estados Unidos en estos momentos. Y aunque siempre hay espacio para excepciones, suele ser algo que se utiliza en contadas ocasiones. Pero cuando un jugador, un delantero de Estados Unidos, es expulsado por tarjeta roja y el presidente Trump solicita un indulto y el comité disciplinario del Mundial además decide suspender la sanción,
para que pueda jugar el siguiente partido. Pues bueno, todo esto pues bueno, suena extraño, sobre todo porque hubo una conversación previa entre Trump y el presidente de la FIFA, Infantino. Y claro, al final hay otros jugadores que fueron expulsados esta semana y se preguntan por qué ellos no fueron indultados también. Y claro, no hablo de derecho deportivo ni de leyes, que seguro que hay hueco para indultos, sino de algo mucho más importante. Hablo de liderazgo. Porque cuando hablamos de liderazgo, el grupo necesita saber con claridad qué comportamientos son incentivados y cuáles no. Si la persona que ejerce el liderazgo actúa de manera arbitraria, como ha sido el caso, se crea en el grupo indefensión. Y si esto ocurre, pues el liderazgo es menos efectivo. Aunque Donald Trump no es ejemplo de liderazgo, sino de poder y coacción, y esto nos daría para un apunte de liderazgo solo para hablar de él, para el resto de personas como tú y como yo que queremos ejercer el liderazgo, pues es importante tener en cuenta esto. Las reglas deben ser claras, los valores, es decir, lo que valoramos también. Los comportamientos que se incentivan y los que no también tienen que ser claros, los premios y los castigos también, porque el liderazgo sobre todo lo que necesita es claridad, consistencia y coherencia, porque cuando tenemos poder la tentación de utilizar la coacción, la fuerza, la dirección siempre va a estar ahí, pero esto siempre va a expulsar al liderazgo del partido y tus empleados quizás no te indulten ni te den una segunda oportunidad, y de esto estoy casi seguro. Venga, pues que nos vamos a ir al comportamiento de los futuros europeos. No encuentro los futuros belgas. Sandra Torrecillas, buenos días. Pero tenemos a los futuros alemanes moviéndose suavemente en rojo. Sí, la verdad es que tenemos a los futuros europeos muy planitos o ligeramente hacia abajo, aunque el recorte ni siquiera llega al 0,10% en el futuro del DAX, aunque sí que lo supera en el del Eurostock 50. Ronda una caída del 0,2% y eso a pesar de ese optimismo que hemos visto en las últimas horas en Wall Street y también en Asia, sobre todo en el sector tecnológico. Después de esa información de Micron, ese anuncio masivo de inversiones, más de 250.000 millones de dólares hasta 2035 en Estados Unidos y que disparó al índice de semiconductores de Filadelfia un 3%. Ese impulso se ha trasladado a las bolsas asiáticas con ese inminente catalizador, esa salida a bolsa de SK Hynix en el mercado de Estados Unidos. La compañía ha fijado el precio de sus ADRs en $149. Se prevé captar algo más de 26.000 millones de dólares y ya se perfila como la segunda mayor venta de títulos del mundo, solo por detrás de SpaceX. El mercado de bonos y el yen japonés están repuntando después de que la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, haya anunciado que el gobierno quiere incentivar a los fondos de pensiones, incluido el Fondo de Inversiones de Pensiones del Gobierno, a que aumente sus inversiones en activos nacionales. Los futuros del Brent encarrilan un alza semanal del 5%, la mayor subida desde principios de mayo, e incrementan el miedo a la inflación y a las posibles subidas de tipos. Pese a todo este mix de fuerzas en el mercado, las bolsas en general siguen subiendo, como explica Marc Ribes de Black Bear Broker. Si el cuadro del fútbol está complicado, los mercados yo creo que más, ¿no? Estamos en una situación realmente complicada porque el ruido no desaparece, seguimos viendo ruido con el tema de Irán, la narrativa se va trasladando del petróleo, subida del petróleo a Kevin Walsh. Es cierto que no viene nada bien que se tensione el petróleo porque tenemos unos datos que van siendo mixtos y cuando sale un buen dato de empleo pensamos que se aleja de la estanflación, la parte de Stan, pero luego viene un mal dato. Entonces dices, volvemos con la Stan, y si vuelve lo de Irán, el tema de inflación vuelve a subir. Entonces, aquí cambia todo cada semana, ¿no? Pero el mercado sigue ahí, sigue subiendo, sigue marcando máximos. Hoy esperamos los datos definitivos de inflación en Alemania y también en Francia. Bueno, pues pendientes de Alemania por otro motivo, Volkswagen, ¿no? Y el comunicado que conocíamos anoche sobre los ajustes en la empresa. Sí, tras ese consejo importante de supervisión que tuvieron durante buena parte del día de ayer, nos quedamos con las siguientes medidas. Esa reducción de la oferta de sus modelos de forma gradual hasta un 10%. Quieren centrarse en los segmentos de mercado más atractivos. Volkswagen tiene aproximadamente
aproximadamente 150 modelos entre sus marcas como Porsche, Audi, Skoda y vehículos comerciales. Además va a recortar la capacidad de producción. La capacidad instalada es de 12 millones de vehículos, la quiere reducir hasta 9. Pero no llegó a ningún acuerdo sobre posibles despidos, sobre cierres de fábrica que han provocado protestas masivas de los trabajadores. El objetivo del CEO, de Oliver Blume, es llegar a los 100.000 despidos y cerrar 4 plantas en Alemania. A los analistas, los detalles que se conocen hasta el momento no parecen convencerles. Todavía dicen que falta información y cree que la incertidumbre se mantiene, y eso no es bueno ni para clientes, ni empleados, ni inversores. Bueno, pues pendientes también de el Reino Unido, porque tenemos una última hora en el sector de las telecomunicaciones con Vodafone, Sandra. Sí, porque el operador de telecomunicaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Ian Group, es la antigua Etisalat, ha anunciado la venta de la totalidad de su participación en Vodafone. Se la vende a una empresa que es propiedad del grupo del magnate francés de telecomunicaciones Xavier Niel por casi 6.000 millones de dólares. La empresa emiratí se va a desprender, por tanto, del 16,21% que tiene en Vodafone a 112,5 peniques por título. Deja el consejo y dice que la transacción le va a reportar un retorno neto de 1.300 millones. Así es que, bueno, de momento vamos a ver cómo se cotiza esa salida de los títulos de Vodafone. ¿Y alguna referencia más en empresas para la bolsa de este viernes? Pues, por ejemplo, tenemos una recomendación para Airbus. Jefferies le sube precio objetivo hasta 200 euros, lo tenía en 185. Hoy descuenta dividendo Fluidra y abona dividendo Endesa. Protagonismo para las empresas que cotizan: eurodólar 1,1440, el yen subiendo después de las últimas informaciones de Japón, que va a comprar activos denominados en yenes. ¿Y cómo tenemos a los futuros? Pues de momento moviéndose los alemanes con un recorte que ronda el 0,10%. En los mercados de materias primas, ¿con qué nos vamos a quedar? Con un futuro del Brent en $76.62, apenas rebota un 0,4%. El oro, $4.114 la onza. Vamos a Wall Street a la espera de que hoy debute SK Hynix en la bolsa americana. Miguel San Martín, buenos días. El Nasdaq subió un 1,3%, apoyado por la subida de los semiconductores. El Dow Jones un 0,27% y el S&P 500 un 0,81%. Como comentaba antes Sandra, la subida de Micron fue protagonista, un 4,5%, después de anunciar que aumentará su inversión en la fabricación de chips de memoria en Estados Unidos para invertir más de 250.000 millones hasta 2035. Además, la compañía acelera las inversiones en fábricas y en tecnología en el país. También avanzó en Wall Street otras tecnológicas: ARM Holdings un 9%, SanDisk un 7,6% o Vanek Semiconductor un 2,5%. Atención a Pepsi, cayó un 3,3% a pesar de que el gigante de aperitivos y refrescos superó las estimaciones de ingresos en el segundo trimestre. Y Costco, la otra gran minorista, junto con Walmart, cayó un 4%. Está en su nivel más bajo en 6 meses. La cadena informó de una desaceleración en las ventas durante el mes de junio. Bueno, pues enseguida viene Luis Vicente Muñoz, va a hablar del absentismo, vamos a analizar hasta qué punto el envejecimiento de la población es un factor capital para que se haya incrementado tanto el absentismo en España. Sin duda, el tema más polémico de la semana en nuestro país. Prensa económica internacional, de momento no hablan, al menos en las portadas, de la polémica del absentismo en España. ¿De qué habla Financial Times? De cómo OpenAI y Google venden modelos de inteligencia artificial a grupos chinos incluidos en la lista negra. Estos grupos estadounidenses han estado proporcionando servicios de IA, filiales con sede en Singapur de Alibaba, Baidu y Tencent. La polémica está servida. Y en la prensa económica española, ¿con qué nos quedamos? Te va a llamar Guillermo Luna, Miguel San Martín. Es un poquito más joven, pero bueno, tampoco se nota mucho la diferencia. 5 días, dice, pues, de hecho es el único periódico que en papel recoge la noticia que Volkswagen recortará ese 25% de la producción mundial. También que el Santander, como hemos contado, rechaza prejubilar a los 50, como piden los sindicatos, y habla del repunte de bajas laborales. Dice que está ligado a las listas de espera. En El Economista, su principal titular es que la pensión media se revaloriza un 57%, el doble que los sueldos. La brecha en una década escala en máximos al jubilarse la generación del baby boom. Y dice también que España pagará a las eléctricas si les impide el cierre de centrales, y un apunte de expansión. Su primer titular es que Payne entra en EM Fresh y la valora en 5.000 millones.
Pues enseguida viene Luis Vicente Muñoz, hasta que llegue la voz de Luis Vicente, otra voz, la que nos deja esa voz rasgada y tan bonita.